Si no es nuestra historia, ¿qué debería de ser? Por mucho tiempo hemos escuchado muchos mensajes, muchos tipos de mensajes, y muchos cristianos le han predicado el inconverso. Y el inconverso no escucha un mensaje 100% cristocéntrico. ¿Qué quiere decir esto? Cristocéntrico. Quiere decir de que los mensajes que deben de escuchar un inconverso de parte de un cristiano es que el mensaje tiene que ser que Cristo sea el centro de dicho mensaje. ¿Y cómo nosotros podemos distinguir los mensajes de ahora de los mensajes de antes? Los mensajes de ahora, lamentablemente el caso, no son cristocéntricos, sino que en su mayoría son mensajes motivacionales, melancólicos, mensajes románticos incluso y hasta de empoderamiento. Y esto nos hace notar que el mensaje el cual exalta de manera correcta a la persona de Cristo y su obra en la cruz, en realidad escasea. Quiere decir que los mensajes actuales no exaltan a Cristo y no exaltan su obra en la cruz. Ahora, hay que entender que el objetivo de predicar la palabra de Dios o el objetivo de la predicación es que el pecador comprenda el significado del sacrificio de Cristo o del sacrificio de Cristo en la cruz y el inmenso peso que representa este evento redentor. Ahora, si no es nuestra historia, entonces, ¿qué deberíamos de entender? Lo primero es que debemos de evitar al momento de predicarle a un inconverso, hablarle de nuestra historia o de nuestra vida pasada como si fuera el centro del mensaje. Debemos también de entender algo que son cosas totalmente diferentes. Si yo hablo de lo que se entiende actualmente de mi testimonio, que realmente no es mi testimonio, sino que es mi reputación, porque cuando yo empiezo a hablar de mi vida pasada, lo que yo hacía antes, qué yo hacía, qué me dedicaba, como describiendo todo lo malo, lo que yo hacía prácticamente, yo estoy hablando de mi reputación. Ahora, hay que entender que mi reputación y mi testimonio son dos cosas muy diferentes. Ya definí lo que es mi reputación. Ahora, mi testimonio empieza cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador. Es decir, mi vida cristiana es mi testimonio. Ahora, ¿cuál es el problema si yo pongo mi vida personal o como se dice tradicionalmente, mi testimonio como si fuera el mensaje que me mandaron a predicar? Lo primero es que sucede varias cosas. Este mensaje que yo digo que es mi testimonio y lo empiezo a hablarle y lo empiezo a compartir al inconverso, el inconverso, si no me conoce, puede estar interesado, pero ese interés puede irse rápido. Acuérdense de la frase que dice, lo que fácil viene, fácil se va. Y si dentro del grupo a la cual yo le estoy hablando de mi testimonio, como tradicionalmente se dice, es decir, hablando de mi vida pasada, y uno de esas personas o algunas de esas personas me conoce, esa persona puede estar interesado, pero luego ese interés se puede ir. Esa persona también, como me conoce, no le impresiona mi vida. Por lo tanto, ese mensaje, como tradicionalmente le decimos, el mensaje, mi testimonio, no causa el impacto que debe de causar. Por lo tanto, es una prédica o un mensaje insuficiente, porque mi testimonio solamente me pone a mí como el protagonista de dicha historia y no
a quien debo de poner como el verdadero protagonista, que es a Cristo y su obra en la cruz. Ahora, al momento de yo predicarle a un inconverso o al momento de predicarle al inconverso, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. No solamente debemos de obviar nuestra vida como el centro del mensaje o como un mensaje en sí, lo cual no es correcto, sino que también debemos de tomar en cuenta en qué forma nos dirigimos al inconverso. Debemos de cuidar el tono en el cual nos dirigimos al inconverso. Debemos de evitar actitudes las cuales provocan que el inconverso, en vez de sentirse atraído al mensaje que yo voy a predicar, lo que causa es que lo aleje. Debemos de evitar esos tonos de superioridad o de que yo transmito como que soy más grande o importante que tú. Es decir, que si yo como cristiano no cuido esas cosas o tomo esas cosas, me dirijo al inconverso con desprecio, me dirijo al inconverso como con superioridad, con aires de grandeza y de que yo soy más importante que él por el hecho de que yo soy cristiano, eso causa de que las personas, en vez de acercarse, lo que causa es que se alejen. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta de que lo más importante a la hora de predicar es que la palabra de Dios es más que suficiente. Debemos de entender de que la palabra de Dios es lo único que debemos de utilizar para hablar de Cristo y su obra en la cruz, y no nosotros como el centro del mensaje o nuestra vida pasada como un mensaje que debemos de predicar. Por lo tanto, si nosotros tomamos recursos creativos, que no está mal, pero si utilizamos esos recursos creativos con el fin de lograr atraer al pecador, lamentablemente estamos diciendo que no confiamos en la palabra 100%. Es decir, estamos diciendo que la palabra no es suficiente. Y que la parte de la palabra hay otros recursos que hay que tomar en cuenta. Y eso es un grave error. Porque al momento de que nosotros tomamos otros recursos con el fin de llamar la atención del inconverso o del pecador, creemos que los medios espirituales no son suficientes para que el Espíritu Santo convenza de pecado. Y si eso sucede, lamentablemente el caso, debemos de entender algo. Si la palabra de Dios no convence al pecador, nada más lo hará. Lo voy a repetir. Si nosotros tomamos, aparte de la palabra, otros medios para atraer al pecador y no utilizamos la palabra como única y suficiente e infalible e inerrante, lamentablemente el caso, estamos diciendo de que la palabra de Dios no es lo que necesitamos en esencia para convencer o que el Espíritu Santo haga su obra. Y si el Espíritu Santo o si la palabra no convence al inconverso o al pecador, nada de lo que hagamos lo hará. Ahora, debemos de entender algo importante. Ser un mensajero fiel no significa que usemos el testimonio mío como un recurso o como la esencia para yo predicar el evangelio. Debemos de entender que ser un mensajero fiel procura, tiene en mente y siempre predica para exaltar solo a Cristo y a su cruz o a la cruz en su obra o su obra en la cruz a través de la palabra de Cristo. Es decir, que el mensajero fiel procura exaltar a Cristo y su obra en la cruz utilizando solamente su palabra. Hay algo que debemos de tomar en cuenta y es evitar
ciertas frases. Frases que lo que hacen es confundir, distorsionar y sobre todo desinformar a la persona o al inconverso o al pecador. La frase número 1 es: Dios te ama tal y como eres. Ustedes dirán, ¿qué tiene de malo esta frase? Esta frase está diciendo que Cristo nos ama. Sí, pero lo que esta frase también dice no es que Cristo o que Dios solamente te ama a ti, sino que también ama todo lo que haces. Quiere decir de que te ama a ti y ama tus pecados, ama tus acciones pecaminosas, ama tus pensamientos pecaminosos, en fin, ama tu vida de pecado. Y eso, lamentablemente el caso, debemos de entender que contradice totalmente lo que la palabra establece. La Biblia, en Lucas capítulo 9, verso 23 dice, Jesús, su llamado es el siguiente: el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El amor de Dios exige necesariamente negarse a sí mismo y tener una actitud de arrepentimiento. Por lo tanto, la invitación de Dios a través de Cristo y su llamado exige o nos hace la invitación de que tengamos la oportunidad de ser transformados y de ser cambiados a la imagen de Cristo para dejar de ser como nosotros. Frase número 2. Busca a Jesús antes de que sea tarde. ¿Qué quiere decir esto? Esta frase quiere decir de que la persona, el pecador, tiene la oportunidad o la capacidad, mejor dicho, de buscar a Dios. Debemos de entender de que esta frase, o con esta frase, cuando digo de que no es correcta, no quiero decir de que el inconverso o el pecador no tenga voluntad. Sí la tiene. Ahora, esta voluntad no está en condiciones o no le permite tener al inconverso la capacidad de elegir a Dios, porque su capacidad de decisión está atada por el pecado, le hace estar esclavizada por el pecado y solamente le hace inclinarse al pecado. Por lo tanto, debemos de entender lo que dice Lucas capítulo 19, verso 10. Dice Jesús que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por el pecado el hombre no puede, no siente ni quiere buscar a Dios, porque no le nace, producto del pecado. Por eso es que Cristo busca al pecador para salvarlo de su propio pecado. La frase número 3 es: dale la oportunidad a Jesús. Mis hermanos o oyente que está en este momento viendo esta transmisión, esta frase minimiza la autoridad de Cristo. Y Jesús es el Señor soberano que llama al arrepentimiento. Debemos de entender lo siguiente, y es que el Evangelio no es una propuesta opcional. Es la única propuesta, es la única opción que el ser humano tiene para poder relacionarse con Dios. Y la frase número 4 es que Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Esta frase es una frase muy popular, pero esa frase es muy abstracta. Cuando hablamos de abstracto, quiere decir de que no es tan simple de entender. Y por lo tanto, esta frase no refleja con precisión el llamado bíblico del arrepentimiento y la fe. Estas expresiones distraen con frases emocionales, o estas frases llenas o cargadas de emocionalismo no transforman el corazón y por lo tanto no comunican la gravedad del pecado ni la urgencia del arrepentimiento que el converso necesita experimentar. Entonces, los cristianos, mis colegas, mis hermanos en la fe, deben de evaluar tanto los términos como el contenido de sus mensajes.
El criterio no es que si el mensaje o lo que dicen parece atractivo para el oyente o si es lo que me enseñaron. Inclinarse por la parte de que lo que está en discusión, mejor dicho, aquí, no es que si estas frases parecen muy atractivas o si eso es lo que me enseñaron. No, no, no. Lo que está en juego aquí, o lo que deberíamos de hacer o analizar, es que si el mensaje que predicamos al inconverso es coherentemente bíblico. Eso es lo que realmente debemos de tener en cuenta a la hora de predicar. Al momento de nosotros transmitir un mensaje, debemos de saber qué estamos predicando, qué frases estamos utilizando. Y si nosotros utilizamos frases, debemos de saber si estas frases son coherentemente bíblicas. Por lo tanto, tú y yo debemos de saber qué le predicamos al inconverso para que así el inconverso escuche bien con claridad el mensaje 100% bíblico y no una información distorsionada. Así que esto es todo por hoy. Dios te bendiga mucho, Dios te bendiga mucho más. Espero que nos busques en todas las redes sociales, nos busques en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos. No tenemos limitación y no abarcamos ninguna redes sociales. Todas las redes sociales están abarcadas por nosotros y por lo tanto, búscanos como Clic de Vida y búscanos también como Palabra Viva en YouTube y en todas, te repito, en todas las redes sociales. Si vamos a hacer varias oraciones y las oraciones que vamos a hacer es, primero, el llamado al arrepentimiento. Si tú entiendes el llamado de Dios, si Dios ha estado tratando contigo, vamos a orar por ti para que tú hagas la confesión de fe. Eso lo vamos a hacer de último. Primero vamos a orar por los enfermos, por los descarriados, por las personas que están en distintos lugares, para que el Señor lo alcance, sane y pueda libertarlos. Oremos. Señor Jesús, en esta noche oramos y te presentamos cada persona que está enferma, postrada en una cama, postrada en un hospital, teniendo diferentes enfermedades, teniendo diferentes vicisitudes de enfermedad, que su salud ha estado desequilibrada, afectada. Te pedimos que tú pases tu mano sanadora. Creemos de que tú obras, Dios mío, a favor de ellos, de lo que están siendo enfermos, de lo que están postrados en una cama. Te pido que tú pases tu mano sanadora. Señor, también te presento a aquellos que están atados por el pecado, aquellos que están atados por diversos vicios. Libértalos, transfórmalos, cámbiales, Señor. Te presento también a cada persona que está atravesando por diversas necesidades. Provéele, Señor. Provéeles trabajo, provéele alimento, provéele ropa a cualquier indigente, Señor. Ahora vamos a orar por cada persona que quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por esta noche, gracias por este mensaje. Te pido que tú escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te acepto como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te pido, Señor, que me perdones. Lávame con tu sangre. Dios mío, límpiame. Que tu Espíritu Santo me guíe para que yo pueda obedecerte y pueda conocerte cada día. Ayúdame a no apartarme de ti y ayúdame a glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si has hecho esta oración, busca una iglesia donde prediquen el mensaje del Evangelio y te ayude a crecer espiritualmente. Que ora todos los días, lee la palabra todos los días y te repetimos que nos busques en todas nuestras redes sociales como Clic de Vida y Palabra Viva. Dios te bendiga y Dios te guarde.